Padre, también venimos ante ti porque necesitamos que tú nos ilumines, que nos ayudes a entender tu palabra y las implicaciones y la grandeza, Señor. Ayúdanos a poner atención. Ayúdame a mí a explicar las cosas, Señor. Y, Señor, haznos ver cuán afortunados somos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hace 2 semanas comenzamos con una sección muy importante de las Escrituras que se llama o se le llama tradicionalmente como el Sermón del Monte. Así que vamos para allá. Vamos a capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23 de Mateo. Mateo 4, 23. Y vamos a leer esto más que nada a manera de ayudarnos a ponernos en los pies de los que van a escuchar este sermón. Bien. Mientras leemos esto, intenta lo más que puedas imaginar que tú eres una de las personas que va entre la multitud viendo lo que hace Jesús. ¿Qué es lo que hace? Él está sanando milagrosamente. O sea, es gente que nomás de tocarlo queda sana de cualquier enfermedad que tiene. Está haciendo muchos milagros y está hablando cosas con mucha autoridad. Entonces la gente se apretuja para escucharlo. Siéntate parte de esa multitud. Imagínate que estás ahí. Dice el versículo 23: y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Tony, ¿le ayudas, por favor? Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Y cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y bueno, después empieza el sermón, ¿no? Ahora quiero que ahora te veas como uno de sus discípulos. Estás muy cerca de él. No estás allá a lo lejos intentando llegar a Jesús. No, estás muy cerca de él. ¿Cómo ves a Jesús? Quiero decirte que como discípulo no hay mucha diferencia de cómo lo ves en cuanto a la multitud, porque están iguales de sorprendidos, iguales de asombrados que la multitud por lo sobrenatural del poder de Jesús. No era por ser discípulos que ellos ya conocemos que Jesús hace esas cosas. No sabían que Jesús hacía esas cosas. Entonces así lo ven, ¿no? Pero Jesús para de hacer milagros y voltea a ver a la multitud, y entonces decide que es un muy buen momento para enseñar. Por lo cual sube a un monte y se sienta. No se sienta porque está cansado, ¿ok? Sentarse era la posición oficial de un maestro. Por ejemplo, en las sinagogas, el que iba a enseñar tomaba el libro
del cual iba a dar la enseñanza, lo leía, lo regresaba y se sentaba en un lugar especial. Y todos a su alrededor se ponían para escuchar. Ellos se sentaban en un lugar especial como una silla, algo así. Y entonces, cuando Jesús se sienta, como discípulo inmerso en esa cultura, sabes que va a comenzar a enseñar. Entonces te acercas junto con todos los demás y ves que este hombre tan especial, con un poder sobrenatural, va a abrir su boca para enseñar. ¿Qué es lo que va a decir? Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas lo que acabo de leer? ¿En qué piensas? ¿Qué es contrario al mundo? Aquí. Consuelo. ¿Qué más? Esperanza. ¿Qué más? Justicia. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Perdón? Recompensa. Sí, es correcto. Hay mucho aquí. Hay mucho aquí. Jesús dice tanto y cosas tan grandes en tan pocas palabras que desde la entrada necesitamos irnos despacio para intentar no perder de vista nada. Y en primer lugar, hoy me quiero enfocar en una palabra, en la idea, de hecho, más obvia del pasaje. ¿Cuál es la idea más obvia o la idea que encierra esta sección? Los bienaventurados. La bienaventuranza. Y hoy me quiero enfocar en definir y entender qué significa ser bienaventurado y cómo se siente. ¿Qué significa y cómo se siente? Bien, en primer lugar, ¿qué es una bienaventuranza? No usamos esa palabra, ¿verdad? No decimos, ay, qué bienaventurado eres. No decimos eso. No lo usamos ya, pero ¿qué significa? Bendición. Muy bendición. Ajá. Recompensa. Ah, ok, sí. Lo contrario al desgraciado, agraciado. Muy bien. Sí. Sí, muy bien. La definición básicamente es dicha suprema. Dicha suprema, ¿ok? Es una dicha suprema que provoca un estado de suma felicidad, ¿ok? En algunas versiones se va a traducir como felices los pobres en espíritu. Y entiendo por qué las traducen como feliz, porque la bienaventuranza provoca felicidad, ¿sí? Pero creo que la palabra con que más podríamos entender esta palabra bienaventuranza en nuestro idioma en el siglo XXI es
afortunado. Afortunado. De hecho, la traducción de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, así la traduce: afortunados los pobres en espíritu, ¿no? Los que lloran, afortunados. La palabra en griego significa supremamente bendecido y por implicación afortunado. Con esto en mente, vamos a Primero de Reyes, capítulo 10, versículos 6 al 8. Primero de Reyes 10, 6 al 8. Primero de Reyes 10, 6 al 8. Primero de Reyes 10, 6 al 8. El contexto de este pasaje es que Salomón ya es rey. Y si ustedes lo saben, Salomón es muy sabio como nadie. Y rico como nadie. Entonces la fama de Salomón se extendió por todo el mundo. A tal grado que una reina de un lugar que se llama Saba tenía mucha curiosidad. Y entonces va con un séquito de su pueblo, de su reinado, va a conocer, solamente quiere saber si todo eso era cierto, ¿no? Entonces el versículo 6 dice: entonces, esto le dijo al rey como una confesión, ¿no? Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Sí, era verdad. Pero yo no podía creer lo que me decían hasta que he venido y mis propios ojos lo han visto. No se me había contado ni la mitad. Usted supera en sabiduría y en prosperidad la fama que había oído. ¿Ok? Entonces es como que, wow, sí. Observen el comentario que dice acerca de los que viven con él. Bienaventurados sus hombres, bienaventurados estos sus siervos, porque están delante de usted continuamente y oyen su sabiduría. ¿Qué estaba pensando la reina de Saba acerca de los trabajadores de Salomón? Qué afortunados son. Qué afortunados son de tenerte como rey. Era wow. Eso es el significado de la bienaventuranza. Es wow, qué afortunado. Qué afortunado. Ahora, eleva esta idea a niveles divinos y vas a obtener algo así. Vamos a Salmos 65:4. Salmos 65:4. Salmos 65:4 dice: observen esto y tengan esto en la mente, cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y que acercas para ti, para que more en tus atrios. Y dice: seremos saciados con el bien de tu casa y tu santo templo. Cuán afortunado es aquel a quien tú escoges y atraes para ti. Cuán afortunado es. Ese es el sentido de la palabra bienaventurado. En nuestras palabras, ya como cristianos podríamos decir: cuán afortunado es que Dios nos haya escogido y que Él nos haya traído a Él. Cuán afortunados somos de tener un Dios como el que tenemos. No todos lo tienen. Qué afortunados somos. La bienaventuranza es la dicha suprema o la fortuna de una gran recompensa o de un gran privilegio. La bienaventuranza expresa la idea de algo sumamente deseable. Por ejemplo, la reina de Saba, ¿no? Wow. ¿Quién no? En otras palabras es: ¿quién no daría lo que fuera por estar aquí y ser uno de tus trabajadores? Ese es el punto. Es algo deseable. Y si le preguntáramos a las personas que viven fuera del cristianismo,
e hiciéramos una encuesta observando lo que el mundo anhela, en lo que se siente más feliz, en lo que gasta más dinero, lo que más busca, lo cual lo hace sentir más afortunado. ¿Cuáles serían las nuevas bienaventuranzas del siglo XXI? Le pregunté eso a la inteligencia artificial, ¿no? Y se me hizo muy interesante la respuesta. Y dice, él escribió así: bienaventurados los que tienen muchos seguidores en redes sociales, porque de ellos será la fama instantánea, ¿no? Y decimos, qué afortunado es este que pegó en cualquier tontería que hizo y ya es famoso, ¿no? Y le empiezan a pagar millones y las marcas lo empiezan a patrocinar y ya. O bienaventurados los que acumulan muchas riquezas y bienes materiales, porque ellos serán llamados exitosos, ¿no? O bienaventurados los que siempre se ven jóvenes y atractivos, porque ellos recibirán la admiración de todos. Esto me gustó también. Bienaventurados los que viajan por el mundo y viven sin ataduras, porque encontrarán la verdadera libertad, entre comillas. ¿Qué opinan? Eso serían, ¿qué es en lo que la gente se siente más afortunada hoy en día? ¿No es algo así? Ay, qué bueno que ya no trabajas y que ya tienes tu economía asegurada y ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y eso sería afortunado, ¿no? ¿Cómo se sentiría una persona que ganara el primer premio del sorteo Tech? ¿Alguien sabe cuál es el primer premio del sorteo Tech? Está bien interesante, ¿eh? Imagínense recibir 20,000 pesos mensuales durante 80 años. Imagínatelo. 20,000 pesos mensuales durante 80 años. 80 años, toda la vida. Ya, te desocupaste de lo que tú quieras. 20,000 pesos mensuales durante 80 años. O puedes cambiarlo por 22 millones. Chachas, ¿no? ¿No se sentiría afortunada? La gente diría, wow, qué afortunado es. Sí, ese es el punto. Ese es el punto de una bienaventuranza. Y podemos poner muchísimos ejemplos más en cuanto a la economía, en cuanto a la fama. La fama de un futbolista, no diríamos que afortunado es. Puede hacer lo que quiera. Un boxeador. Puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es la que haría que la gente se sintiera más afortunada? ¿No? Y en el mundo están esas respuestas, ¿no? Pero ahí es el contraste con la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús dice? Hay que tomar en cuenta que Jesús no es cualquier maestro. Él viene del cielo, de arriba. Él no es movido por nada aquí abajo. No es influenciado por nada aquí abajo. Él sabe la realidad de las cosas. Y para Él son radicalmente diferentes las bienaventuranzas. Para Él lo que hace que estés más afortunado es radicalmente de lo que el mundo ofrece. Observen las recompensas o privilegios que ofrece Jesús. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Estoy leyendo en la palabra de Dios para todos, ¿no? Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Dices, ¿cuál es la recompensa? El mismísimo reino de Dios. ¿Hay algo aquí en la tierra que se pueda comparar con eso? Nada en lo absoluto. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará.
¿Aquí cuál es la recompensa? Consuelo. ¿Qué tipo de consuelo? Consuelo pleno de Dios. Consuelo pleno. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Y enjugará toda lágrima y jamás volverán a llorar. Ya no habrá muerte. O sea, eso. Afortunados los humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. La tierra prometida. Ya veremos qué significa en unas semanas, pero afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, o aquí en la palabra de Dios para todos dice, los que desean hacer la voluntad de Dios aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. ¿Cuál es la recompensa? Estar completamente satisfechos. Completamente. Afortunados los que muestran compasión por otros, porque también Dios tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es esa recompensa? Misericordia plena, ver a Dios así. Por fin lo veo. Por fin puedo verlo. ¿Hay algo que se asemeje a eso aquí en la tierra? No, por mucho estas recompensas son por mucho mayores que la mayor que puede ofrecer aquí en la tierra algo. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. Y por último, afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios, cierra con eso, el reino de Dios les pertenece. Y dices, wow, es demasiado. Las bienaventuranzas específicas del Sermón del Monte son lo contrario a lo que el mundo busca. Y en contrario a lo que el mundo ofrece, son tan sublimes que se nos escapa de nuestro alcance mental. ¿Sí o no? O sea, es como que el reino de los cielos, no, ya es demasiado. Ni siquiera pienso en ello ya. ¿No les pasa? Es como hablar del infinito. Alguien piensa en el infinito, dice, no, ya nomás escuché la palabra y ya no pienso. No pienso en el alcance de lo infinito. Así es cuando vemos el reino de los cielos o vemos tan grandes recompensas es, sé que son grandes, pero ni siquiera me las imagino cuántas, ¿no? Entonces, lo que hace tan importante estas bienaventuranzas o estas recompensas y privilegios, son lo exorbitantes que son. Son demasiado grandes. Por eso, a las personas que se les da estas recompensas tan exorbitantes, se les llama, o Jesús les llama, bienaventurados. Qué afortunados son, qué afortunados. Y ese es nuestro segundo punto. El primer punto es, ¿qué es una bienaventuranza? No quedó ninguna duda, ¿verdad? Nuestro segundo punto es, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Cualquier persona es bienaventurada? ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son? ¿Nosotros quiénes? ¿Tus hijos, el pueblo de Dios? ¿Quiénes son? ¿Qué más? ¿Vas? Ok. Aquí dice el último, ¿no? O sea, todos los que por su causa Ok. sufren. Entonces, o sea, obviamente dice que los pacificadores, ¿no? Pero pues, digamos que siento yo como que se resume que todos los que dan su vida por él. Ok. Los bienaventurados son los pobres de espíritu, o los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Esos son los bienaventurados. Sí dije, ¿no? No son muchos tipos de personas. O sea, no está escribiendo así como que
por un lado, este es humilde, este es bienaventurado. Y por otro lado, este es pobre en espíritu. No. Es un solo tipo de persona. Es un solo tipo de persona con todas estas cualidades. Es un solo tipo de persona y su carácter está descrito aquí. Dime, ¿quiénes son los que recibirán la promesa de su reino como herencia? ¿No son todos estos? O sea, ¿no es esta persona que tiene todas estas cualidades? ¿O quiénes son los que son y serán llamados hijos de Dios? ¿No son a la vez todos los mismos? ¿O quiénes son los que serán completamente satisfechos por Dios? Es el mismo. Es el mismo tipo de personas. Hermano, ¿quién es el que verá a Dios? Es este tipo de personas. Está hablando del cristiano y de nadie más. Está hablando del cristiano y de nadie más. Todas estas características forman parte del carácter cristiano. Las repito nuevamente, ya con esto en mente, es el cristiano. Los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz y aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia o de la rectitud. Vamos a ver en las semanas siguientes cada una de estas y sus recompensas, pero por ahora voy a hacer 2 observaciones. La primera es que esa sección de las bienaventuranzas tiene cierta secuencia lógica. En primer lugar, la pobreza de espíritu. Como lo veremos más adelante, significa que entiendas o que el cristiano entiende que sin Dios no tiene nada. Que sin Dios Él es un pordiosero espiritualmente. Lo único que Él puede hacer es levantar la mano para recibir. Es lo único. Y entonces así empieza. En segundo lugar, los que lloran, ¿no? ¿Por qué lloraría? O sea, no habla de todos los que lloran, ¿no? No habla de, es que esta persona llora por su familiar muerto. ¿Él es bienaventurado? No, ¿qué lloro es el bienaventurado? El lloro que produce tu pecado, tu condición pecaminosa, porque dices, es que no tengo nada y solo tengo este pecado, y te lamentas y te pesa, sientes el peso de tu pecado y dices, soy indigno, y puedes incluso hasta llorar de verdad y decir, ¿por qué? ¿Por qué me salvó Dios? ¿Por qué tuvo esa misericordia de mí? ¿No? En tercer lugar, la mansedumbre. Después de que entiendes esas cosas, la mansedumbre se expresa en: yo estoy aquí para ti, Señor, a tu completa disposición, sin queja ni nada. Entiendo que tú eres el Señor y te doy mi vida a tu disposición porque es lo mínimo que puedo dar por todo lo que has hecho por mí. Entonces la mansedumbre se refleja en... Entonces hay una cierta secuencia lógica hasta llegar al último. Después de que empiezas a entender todas esas cosas y todas esas cosas se empiezan a expresar en ti, ¿cuál es la última bienaventuranza? Bienaventurados los perseguidos. Y dices, eso ya no tiene que ver aquí conmigo, tiene que ver con cómo me ve la gente, el testimonio que doy y mi predicación. ¿Ven la secuencia lógica? Va hacia arriba, del interior al exterior. ¿Sí? Entonces, eso en primer lugar, la secuencia lógica del cristianismo auténtico. Vuelvo a decirlo, el cristiano tiene en su carácter todas estas cosas, no solo algunas. Quizás en diferentes grados, pero es natural que el cristiano tenga
todas estas cosas. En segundo lugar, la segunda observación es que Jesús pone al principio de su sermón o de su enseñanza estas características que describen al cristiano. ¿Por qué será así? ¿Creen que fue arbitrario o fue con un propósito? Estas características definen quién es el que va a poder cumplir el Sermón del Monte. Sin estas características, si estas características no te definen como cristiano, el Sermón del Monte va a ser no difícil, imposible. Imposible. Es como la parábola de la puerta estrecha. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este inicio, esta descripción del cristiano es como esa puerta estrecha. Si no entras por ahí, no vas a poder caminar por el Sermón del Monte. Sin estas cualidades, el Sermón del Monte es absurdo. No le podemos pedir a no cristianos que cumplan el Sermón del Monte, es absurdo. Ahora, con esto no quiero decir o no quiero hacer pensar que todas estas cualidades ya tienen que elevarse a la perfección en un instante. No hablo de perfección, sino de naturaleza. Los cristianos no somos perfectamente así como se describe aquí. Aún con fallas, y a veces muchas, sí lo somos. Cada una de estas nos describe a nosotros. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí todo bien? Cristiano, te hago esta pregunta. ¿Cómo se siente ser así de afortunado? ¿Cómo se siente ser así de afortunado? ¿Cómo se siente? Imagínate, antes que hicieron uno, ya lo tenía predestinado, ya no tenía, ahora sí mira, qué felicidad y gozo tenemos en nuestro corazón, porque no cualquiera lo tiene. Ok, Esa dicha. quiero que tengan en mente las recompensas de las que se hablan aquí. ¿Cuáles son las recompensas? El reino, así ya con eso dices, oh, ya. La consolación, la heredad de la tierra prometida, ya veremos qué significa eso, la misericordia, el ver a Dios, el ser llamado hijos de Dios. O sea, ¿cómo se siente ser así de afortunados? Te voy a dar un ejemplo muy básico. Imagínate a un ingeniero de software que anhela de verdad, así es su sueño y su pasión, anhela trabajar. ¿En dónde así, el clásico, los clásicos ingenieros de software, clásicos? ¿En dónde sería el top de trabajo? ¿En dónde? Google. O en este caso, por las noticias, ahorita quizás es Microsoft, ¿no? Sí. Por este nuevo chip que inventaron. O Apple. Que ya está bajando ya un poquito eso. Eso sería el top que dices, no, este es el sueño, ¿no? Entonces, imagínate a este ingeniero de software, que bueno, para esto quiero que sepas que no todo el mundo entra ahí, ¿verdad? No todo el mundo entra ahí. Entonces, él se postula a través de internet y pasados 6 meses recibe un correo que le dicen, ok, que le dicen, sí, está bien, nos encantó tu perfil, queremos que trabajes con nosotros. Y le dicen que el proceso para ingreso pues dura 3 meses, ¿no? O algo así. Entonces quiero que me ayuden a pensar, ¿cómo se sintió
cuando vio ese correo? ¿Cómo? Aquí. ¿Cómo se sintió? Emocionado. ¿Cuánto? Demasiado. ¿Eh? Esa es esa palabra. Ni siquiera hay cosas que podemos expresar con palabras, pero ustedes saben cómo se siente. En segundo lugar, ¿cómo se sentirá durante esos 3 meses de espera? ¿Ansioso mala onda? Ansioso buena onda. Digo que y entre más llegue al momento, crece la expectación, ¿no? ¿Cómo se siente? Pregunta. Imagínense la gente a su alrededor. ¿Notará algo diferente en él? ¿Qué notará? ¿Qué tipo de cosas notarán? Felicidad. ¿Su rostro cómo? ¿Cómo el rostro? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Letórico, lleno de energía, Ok. ansiedad. Así. ¿Su habla cómo sería? ¿Qué hablaría? ¿Qué hablaría? Hablaría de eso. Hablaría de eso. ¿De qué otra cosa importa más que eso? Esa sería, es como todo gira alrededor de eso, ¿no? De este ejemplo puedo deducir 2 cosas. En primer lugar, es que la bienaventuranza o el saberte afortunado provoca felicidad. ¿Ok? El sentirte afortunado provoca felicidad. La bienaventuranza o el sentirte afortunado y la felicidad están íntimamente ligados. ¿Ok? ¿No? ¿Sí o no? Ok. La segunda cosa es que hay grados de bienaventuranza, ¿no? Una cosa es ganarte 2,000 pesos en el sorteo de la escuela y otra cosa es ganarte 22 millones de pesos. ¿Quién se sentirá más afortunado? Por obvias razones. Entonces, el grado de la bienaventuranza o de saberte afortunado está íntimamente con el grado de felicidad que sientes. ¿Ok? Entonces, si esta persona ficticia pudo sentirse así de afortunado cuando vio que lo aceptaron en Microsoft, aquí viene la pregunta cristiana. ¿Qué debería sentir y en qué proporción como cristiano tales recompensas descritas en Mateo 5, 3 al 12? ¿Qué debería sentir y en qué proporción? Ok. ¿Te sientes intensamente afortunado? ¿Te sientes así? ¿Te sientes? Observa el grado, observa la bienaventuranza. El reino de los cielos es tuyo. ¿Lo sientes? ¿Te sientes así de afortunado? Adelante. Ahí está la palabra, ¿no? Desafortunadamente. Dale. Ok. Por ejemplo, si te dicen que hablan 2 millones de pesos, anda feliz porque. Y si vamos porque no estamos acostumbrados a que nos dicen millones. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, no demostramos lo mismo. Es correcto lo que dice, es correcto. O sea, muchas veces llegamos a sentir esa fortuna, sobre todo cuando pues, Él nos ve y nos hace suyos,
Pero también muchas veces como que se va apagando los afanes de la vida, y uno se va como olvidando pues, de que no es de esa tierra. Excelentes respuestas. Yo creo que el ser humano es o sea, si estuvieras afortunado todo el día, todo el tiempo, en todo momento, llegaría un punto en donde perderías La noción. la conciencia, no sé, te volverías loco. Entonces debe de haber un periodo en el que ascendente y te mantengas pues como en la parte de arriba de la cresta de una curva. Ok. Sin descender, más bien así hacia arriba, pero sin llegar a la locura y de estar pensando todo en eso, pues no podríamos pensar en comer o en otras cosas que son necesarias. Okay. Y nos relajamos desde ese Ok. Anabel y ya. A ver. Yo pienso que siempre hemos sido afortunados, porque desde que nos levantamos tenemos vida, ¿verdad? Anabel, estoy hablando de las recompensas estas. Esas recompensas. ¿Ok? Ay, tu esposa, mi hermano. Sí. Que corrija lo que... Me quedo mucho de cuando comentas pues de ser satisfecho, ¿no? Por Dios. Y a veces, hoy estoy pensando, digo, realmente somos satisfechos porque a veces entre más tenemos, más queremos. Y a veces no nos sentimos satisfechos con lo que Dios nos da. Por ejemplo, si Dios nos da trabajo, pues queremos más. Ok. Y no sentimos a veces, como seres humanos, no estamos satisfechos con lo que Dios nos da. Ok. Bien. Muchas de sus respuestas me sonaron a pretextos. Sí. Así como, pues ya soy, por ejemplo, soy humano, ¿no? Se nos va, se nos olvida, ¿no? ¿Queremos poner pretextos o queremos saber solución? No, a ver, quiero hacerle esta pregunta. Cristo lo que está ofreciendo es felicidad suprema. ¿No la quieres? Entonces quita esos pretextos y tíralos a la basura. Vamos a hallar las soluciones. Pero primero vamos a ver algunos obstáculos. ¿Sí? Los obstáculos que dijeron los voy a tomar en cuenta, no como pretextos, sino como obstáculos a pasar. ¿Ok? Bien. Primero, creo yo que el primer obstáculo es la ignorancia. ¿Quién? Levanta la mano. ¿Quién no sabía que tiene esas recompensas ya? ¿Quién no sabía que ya tiene estas recompensas? ¿Ya todos sabían que tiene esas recompensas? ¿Sí? Pero levanta la mano. Ese es el primer obstáculo, la ignorancia. La ignorancia. Quiero anticiparles que Dios no bendice la ignorancia. Dios dejó un libro para que lo estés leyendo y estudiando. Ahí te dejo, es tu trabajo. Ahora, imagínate, la ignorancia juega un papel muy importante en si nos sentimos o no afortunados. ¿Ok? Imagínense un pordiosero que no sabe que es el heredero de una mansión enorme y de una cuenta de millones de pesos e inversiones, como para no tener que sufrir nuevamente hambre, ni estrechez, ni falta de casa, ¿no? Pero como no lo sabe, ¿se sentirá muy afortunado? La ignorancia juega un papel muy importante en si te sientes afortunado o no. ¿Cómo quitas ese obstáculo? Sabiendo. ¿Cómo sabes? Leyendo, estudiando, escuchando, viniendo a clases, viniendo a reuniones de clases donde se enseña la palabra y temas relacionados, viniendo con maestros que te enseñen, escuchando predicaciones. Ahorita de verdad estamos en una época dorada en el que el cristiano puede conocer más a Dios. Estamos en una época dorada por tanta tecnología. Y no solo entender las bienaventuranzas, que en toda la Biblia podemos ver cuán afortunados somos, como dice ahora sí Anabel. Aparte de las bienaventuranzas, hay un montón de cosas que si las entendemos decimos, wow, ¿esto es mío? ¿No?
Dios escribió un libro para que lo conozcas. Y que conozcas cuán bienaventurados son los que lo buscan. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejos de los impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores, sino que es tan bienaventurado porque en la ley del Señor está su deleite, su deseo, su mayor anhelo está ahí. Y en su ley medita día y noche. La forma en que vamos a sabernos más afortunados y entender más no es la simple lectura. El secreto es la meditación en la lectura, en lo que leemos. Si leemos y no meditamos, eso que leímos se va a perder. El secreto está en la meditación. Otro obstáculo puede ser, como bien dijo Mabel, pues es que si nos ganamos los 22 millones, lo vemos y es muy palpable, ¿no? Pero el reino de Dios no lo estamos viendo, ¿verdad? Ese es el segundo obstáculo. No lo podemos ver. No lo vemos. ¿O dónde está? ¿Cómo es? ¿No? No. Es correcto. Pero es un obstáculo. No vemos el reino de Dios, no vemos a Dios, no vemos su herencia, no vemos estas realidades. Si empezamos adelante, perdón. Estaba pensando pues en otros que dicen que aún así cuando veían los milagros de Jesús, así lo creían, entonces nosotros Estamos en graves aprietos, ¿sí? Es correcto. ¿Por qué? Porque aunque sepamos las cosas, tendemos a olvidarlas. ¿Sí o no? Conocemos algo de Dios y empieza a pasar la vida y se nos empieza a olvidar, ¿no? Y no es de que no es como el empleo de este chavo que lo van a aceptar en 3 meses. ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo lo vamos a ver? Y entonces empezamos, como dices tú, a dejar de mirar, dejar de pensar en eso. Entonces otro obstáculo es que no lo vemos, ¿no? Otro obstáculo que se aúna a este es que tenemos demasiada vista. O sea, por un lado no tenemos la vista o no podemos ver allá, pero tenemos también demasiada vista en las cosas de aquí abajo. Yo lo pondría como demasiada mundanalidad, demasiado Netflix, demasiado TikTok, demasiadas redes sociales, demasiados videojuegos, demasiados de aquí, de todo de aquí, demasiadas ideas de aquí, demasiadas pláticas de aquí, ¿no? Demasiado de aquí. Demasiado tiempo dedicado a cosas sin importancia, triviales, irrelevantes, que no tienen nada que ver con nuestra realidad espiritual. Otro obstáculo unido a aparte de que no vemos la realidad espiritual y aparte de que nuestra vista sí está aquí en las cosas de abajo, se agregan las preocupaciones de la vida. Llegan los pagos, problemas en el trabajo, en la escuela, las noticias de accidentes, qué vamos a comer, cómo le voy a comprar los zapatos a los niños, tengo que tener un carro nuevo, tengo que comprar el celular nuevo, ¿qué otra plataforma puedo rentar? Quiero ver esta película. Estamos aquí preocupados, ¿no? Y entonces quitamos la vista de donde debemos tenerla y la fijamos en otro lado sin importancia o sin importancia real, ¿no? Mateo lo pone así: las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Y entonces quizás sabemos lo afortunado que somos, pero dejó de importarnos.
Porque llenamos la mente con cosas sin importancia o demasiado bajas. ¿Cuál sería la forma de contrarrestar eso? ¿Ok? ¿Orando qué? ¿Orando algo específico? Ok. ¿Más qué? Más sabiduría, más discernimiento. Le voy a poner nombre. Que le pongamos más. Le voy a poner nombre a lo que necesitamos. Visión espiritual. Queremos quitar la visión terrenal mundana. En su lugar, alimentar la visión espiritual. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, sí, o sea, ese es exactamente, hablo de la visión. Y entonces, por un lado, quitarnos esas cosas que estorban. Imagínense que tenemos cierta capacidad, ¿no? Tenemos un 100%. Y no podemos tener más. Nomás tenemos esa capacidad, ¿no? El humano es así. Y entonces el 90% está en cosas triviales. Y el 10%, se me hace mucho a veces, en cosas espirituales, en las realidades espirituales. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo vamos empujando lo mundano o lo terrenal para ir desplazándolo y que la mente se empiece a llenar de lo espiritual? En primer lugar, soltar lo terrenal. Cosas tan prácticas como dejar de ver Netflix. Cosas tan prácticas como, ¿ya checaste tu tiempo en el celular? Cosas tan prácticas como eso. ¿Y con qué vas a llenar esos espacios que dejaste al dejar esas cosas? Agarra la palabra. Medita. ¿Sabes cuánto tiempo necesitas para meditar? La meditación no surge en 15 minutos. No surge ahí. Apenas en 15 minutos estás terminando de leer, ¿no? La meditación no surge ahí. La meditación surge cuando tu mente está despejada y puedes empezar a pensar en cosas más altas. El punto es vaciarnos de lo mundano o lo terrenal, cosas sin importancia, triviales, y alimentar esa visión espiritual. Llenar nuestro ver de su palabra, llenar nuestra visión de la realidad de lo afortunados que somos. Colosenses 3:1 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida, yo le voy a agregar esto, su vida ya no está aquí. Esto no importa, esto se va a acabar, pero sigue diciendo, su vida está escondida con Cristo. Esa es la realidad. Para decirlo de otra forma, esto que estamos viviendo, ustedes me están viendo, lo estoy viendo, hay aire, hay ventiladores, hay sol. La realidad espiritual es más real que esto, aunque no lo veamos ahorita. Filipenses 4:8 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo. Escuchen, hermanos. ¿Quién suele estar afanoso? Afanado. Levante la mano. Sin pena. Casi todos. Sin pena. Sí, pero que sea real, porque hay algunos que no. Okay. ¿Qué le está diciendo aquí? Dejen eso. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Estás afanado en algo? Deja tu afán y dile, Señor, estoy así.
aquí tienes esto, veme, así estoy. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, esto es lo que tienes que hacer. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Te está diciendo, suelta las cosas sin importancia y mete en tu cabeza las cosas importantes. Otra forma de decirlo, deja de ver aquí las cosas terrenales. Eso se va a acabar. ¿En cuántos años se va a acabar? Para cada quien. Si Cristo tarda en venir un poquito más, ¿cuántos? ¿30 años? ¿20? ¿50 años? ¿No es muy poquito comparado a la eternidad que vamos a estar allá con Él? De soltar eso y llenar nuestra visión de las cosas que debemos llenar nuestra visión. Ok. De eso va a depender lo afortunado que te sientas o no. Y por lo tanto, de eso va a depender cuán feliz te sientas o no como cristiano. Acuérdate de que depende de cuánto entiendas y sientas lo afortunado que eres, va a ser el nivel de felicidad que vas a manejar en tu vida normal. Están ligados. Y bueno, quizás en este mundo no alcancemos la plena felicidad, porque nuestra visión no va a ser plena todavía. Hasta que lleguemos allá lo vamos a ver tal como es. Y vamos a ser, como usando las palabras de mi hermano Israel, felices con locura. Locura tremenda. Quiero que vayamos a voy a dar un ejemplo nada más. Vamos a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a ver eso que le estoy explicando en el ejemplo de Pablo. 2 Corintios 11, vamos a leer a partir del 23. Dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Bueno, aquí está intentando defenderse de que le está diciendo, Pablo no es apóstol, ¿no? Entonces él empieza a decir esto, pero fíjense lo que dice. Yo más, en muchos trabajos, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, quizás del mar, ¿no? Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está en mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y alguien diría, pues ¿qué haces ahí? ¿No? ¿Qué haces ahí? ¿Qué es lo que lo sostenía? Seguimos leyendo y el capítulo 12, versículo 1 dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Entonces pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, y otra vez dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso
y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Qué es lo que sostuvo a Pablo? Su visión espiritual. ¿Qué es lo que había visto? Estamos platicando antier, creo, Alex y yo, y decíamos, si se nos permitiera ver por 5 minutos el cielo, ¿cómo actuaríamos aquí en la tierra por toda nuestra vida? Entonces, nuestra felicidad suprema, nuestro caminar fiel y gozoso, aún en todas las aflicciones y persecuciones que haya, van a ser sostenidas por tu visión espiritual. ¿Cómo? Ahora, ¿qué significa visión espiritual? ¿Cómo es que tú percibes a Cristo? A eso me refiero. No estoy hablando de algo místico. Estoy hablando de cómo tú ves a Cristo. Tú lo ves como un Señor glorioso, precioso, valioso, así autoritativo. ¿Así lo ves? Nos cuesta. Bien. Aquí podría surgir una objeción, ¿no? Tú dices, es que Pablo sí lo vio, ¿no? Y sí lo vio. Entonces, yo te diría, no necesitas ser arrebatado al tercer cielo. No necesitas esos 5 minutos de visión espiritual real. Necesitas un milagro. Eso es un milagro. El que puedas ver a Cristo sin verlo es un milagro. El que puedas entenderlo como dices, yo doy mi vida por Él, ¿no? Eso es un milagro. Y es por lo que tenemos que orar. Señor, quiero verte. Aquí como lo estoy leyendo, quiero ver esto. Ayúdame a verlo, no puedo. Veme, o sea, puedes ser sincero y decirle, veme, soy tan incapaz de hacerlo, me siento tan inútil porque no alcanzo a verlo, pero quiero verlo. Pídele, ayúdame a entender y a sentir estas bienaventuranzas, esas recompensas que se me escapan de mi capacidad mental. Ayúdame. Y creo que lo va a hacer. Mi último punto es, ¿qué hay fuera de la bienaventuranza? Si los únicos bienaventurados son los cristianos auténticos, ¿qué hay de los que no son cristianos? ¿Sí? Yo dije, ¿quién está hablando? Eso. El infierno. No hay un punto intermedio. O eres bienaventurado o no. Y la palabra de Dios, hay una palabra que menciona que es exactamente lo opuesto. Vamos a Apocalipsis 8, por favor. En la Biblia, esta palabra o esta expresión se escribe o se menciona para describir este estado de desfortunio. Dice Apocalipsis 8, 13. Y miré y oí volar un águila en medio del cielo, que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra a causa de los toques de la trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar. El 5.º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo salió humo del pozo. Gracias. Mamá. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder que como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran
la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está el poder de hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón, y en griego se le llama Apolión. El primer ay ya pasó, pero aún vienen otros 2 ayes después de estas cosas. ¿Quién, díganme esto, quién le desearía esto a alguien? ¿Ven que es lo contrario? Los ayes, como se le menciona aquí, es exactamente lo contrario a lo afortunado. A los afortunados es, ojalá todos pudieran esto. Los ayes es, no, que no, ni lo menciones, ¿no? Con esto en mente, vamos a Lucas, por favor. Lucas 6:20. En Lucas 6 está la versión del Sermón del Monte de Lucas. Entonces dice, versículo 20: volviendo su vista hacia sus discípulos decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque se reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Y escuchen esto: pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. No hay 3 grupos, hermanos. No hay 3 grupos. Hay 2 grupos. O eres bienaventurado, afortunado, o para ti solo hay ayes, desfortunio tremendo, aterrador. Entonces, en primer lugar, quiero que pienses en ti. ¿Eres del grupo de los afortunados? Y si sí, y si piensas que sí, te voy a preguntar, ¿cómo lo sabes? Porque puedes estar engañado, ¿verdad que sí? ¿Cómo sabes que eres parte de los bienaventurados? ¿Cómo lo sabes? Esa es la pregunta que más te debe importar hoy. ¿Cómo sabes que eres de los bienaventurados? ¿Porque hiciste una oración? ¿Porque crees que eres cristiano? ¿No? La respuesta está en Mateo 5, 3 al 12. Tus características que se mencionan ahí: pobres en espíritu, los que lloran, los misericordiosos, los que procuran la paz, los que han sido perseguidos. ¿Eso te describe a ti? Si sí, amén. Pero si no, por más que te digas cristiano, lo siento. Debes alinear eso a lo que dice la palabra. También piensa en tu familia, en los que no son cristianos. ¿Qué hay para ellos? ¿Me pueden decir? Es algo aterrador lo que les va a pasar a ellos. Algo aterrador que no se lo desearías a nadie. ¿Sabes qué es amar a tu familia?
¿Sabes qué es amar a tu familia? Tienes que decírselos, aunque ellos no quieran, aunque sea incómodo, aunque te dejen de hablar. Eso es amar a tu familia. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este pasaje. Gracias por este sermón, Señor, que Jesús predicó. Y gracias porque hay muchísima enseñanza aquí, Señor. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a ponerla en práctica. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a entender si nosotros somos del grupo de los afortunados o no, Señor. Porque es una realidad que podemos estar engañados. Ayúdanos a iluminar nuestra condición delante de ti. Y, Señor, si no somos, si nuestro carácter no se asemeja a lo que tú dices aquí en Mateo, ayúdanos a ser humildes y reconocer que necesitamos algo. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. También ayúdanos a ver esas realidades tan desafortunadas y tan aterradoras de los que no son bienaventurados, para que nos ayudes a poner en nuestra visión espiritual esa necesidad de salvar gente, Señor. Porque si no pasa, no hay nada bueno para ellos, Señor. Aunque estén festejando, aunque estén bien de salud, aunque les vaya bien el trabajo, Señor, ellos están bajo tu ira, Señor. Ayúdanos a verlo así, Señor. Necesitamos ese milagro, el milagro de la visión espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, amén.